Hola amigos y amigas del programa académico preparatorio PAP en el curso de lenguaje. Es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo dos temas. Tendremos hoy exposición escrita y como subtema abordaremos el resumen, que es parte de la exposición escrita. Iniciemos ahora. El correcto uso del idioma. Nosotros el estudio que hacemos sobre el idioma, el aprendizaje, el querer apropiarnos muy bien de las técnicas del idioma español, de nuestro idioma, nos es útil no únicamente para construir mensajes, sino también para comprender los mensajes que otros construyen, para podernos comunicar mejor. Esto lo hemos venido abordando y diciendo a lo largo del curso en reiteradas ocasiones. Entonces, en este momento es importante que analicemos que cuando nosotros utilizamos bien el idioma, somos capaces tanto de escribir como de leer correctamente. Y cualquier tipo de material. Podemos nosotros dedicarnos y escribir, por ejemplo, las personas que van a estudiar ciencias de la comunicación, pues en algún momento van a escribir artículos periodísticos. También podemos escribir literarios, productos literarios, podemos nosotros escribir un cuento, una novela, un poema, pero también son importantes para nuestro desarrollo los académicos, los textos académicos. Entonces, nosotros pues ya sabemos que podemos escribir y leer cualquier tipo de textos que tengamos a la mano o que tengamos necesidad de producir. En este curso nos vamos a enfocar en los textos académicos. Cuando nosotros estemos abordando este tema sobre exposición escrita, vamos a hablar de la escritura de textos académicos. Es importante que nosotros estemos claros con que el punto de leer y escribir va mucho más allá que comprender el código, o sea, entender que la M y la A es ma y poder escribir una M y una A y que eso signifique ma, me, mi, mo, mu, eso realmente no es lo que nosotros queremos alcanzar con lectura y escritura. Con lectura nosotros nos referimos a comprender realmente el fondo y perfectamente el sentido de los documentos que leemos. Y con escribir nos enfocamos a que cualquier persona que lea algún material que nosotros produzcamos pueda comprenderlo de una manera fácil y le sea agradable su lectura. En ese sentido vamos a abordar entonces la temática sobre exposición escrita que corresponde a nuestro programa académico preparatorio. Continuemos ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. Veamos entonces, ¿qué es exposición escrita? Ya dijimos que nos vamos a enfocar entonces en los textos, en los productos académicos. Sin embargo, ustedes recordarán que hace algún tiempo ya hablamos sobre exposición oral. Y en ese caso, pues también nosotros teníamos que someternos a un proceso de escritura. Hablamos en ese momento de productos como la conferencia, el discurso y la disertación. Y nosotros claramente recordamos que se trataba de escribir documentos que luego serían pronunciados ante un público. De eso se trataban los documentos en ese momento que abordamos sobre exposición oral. El día de hoy, retomemos, de todos modos, vamos a elaborar documentos, pero no van a ir dirigidas a un público oyente. Nuestros documentos no estarán dirigidos hacia un público oyente, sino hacia un público lector. Eso quiere decir que no van a escuchar lo que nosotros decimos, sino que van a leer lo que nosotros decimos, lo que nosotros escribimos, perdón. ¿Y esto qué implica? Implica que la redacción tiene que ser mucho más depurada, mucho más amigable,
pensando mucho más en que nos comprendan, porque no vamos a tener esa oportunidad que muchas veces tenemos cuando hablamos, que si alguien no nos ha comprendido, nos puede preguntar qué quisimos decir con tal cosa. Cuando nosotros lo mandamos por escrito, normalmente nosotros entregamos un documento y la persona o los oyentes o los lectores, los receptores, lo leerán en otro momento, no cuando nosotros estemos presentes. Un ejemplo es los artículos periodísticos. Ustedes ven que un artículo periodístico, se escribe en un momento y llega a nosotros más tarde y nunca vamos a tener la oportunidad de preguntar qué quiso decir ahí. Por eso las personas que se dedican a las ciencias de la comunicación se enfocan mucho en una escritura muy clara, muy amena y muy adecuada al público lector. En ese sentido, nosotros, como dijimos anteriormente, vamos a estar hablando de productos académicos, de textos académicos, pues como ustedes bien saben, cuando estamos en un proceso de aprendizaje y nos dejan un trabajo, nosotros lo hacemos y el profesor es en otro momento cuando lo lee. Y nosotros tenemos que tener la seguridad de que la catedrática o el profesor que va a leer nuestro documento académico va a comprender exactamente lo que nosotros quisimos dar a entender. Entonces, por eso debemos estar muy fijos, muy claros en corregir y leer lo que nosotros escribimos antes de que otra persona lo vaya a leer. Recuérdense que cuando escribimos algún documento no se trata de poner punto final y decir ya terminé. Siempre tenemos que dar una relectura para estar seguros y satisfechos de lo que estamos transmitiendo. Continuemos entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Decíamos anteriormente que nos vamos a enfocar en los textos académicos. En distintos espacios nosotros desarrollamos procesos de redacción, o sea, muchas veces nosotros nos vemos en la necesidad o en el gusto de redactar diversos documentos. Todo lo que nosotros escribimos conlleva un proceso de redacción. Desde un cuento, un poema, incluso un mensajito que nosotros mandemos a nuestros amigos por el teléfono celular, ha llevado un proceso de redacción. Pero ¿de qué trata cuando hablamos de documentos académicos? Estamos hablando de todos aquellos documentos, de todas aquellas redacciones que tengan relación con procesos educativos, o sea, con nuestros estudios. Todo lo que nosotros nos pidan en la universidad como parte de nuestro proceso de aprendizaje por escrito, cuando nosotros lo escribamos estaremos haciendo una redacción de documentos académicos. Seguimos adelante. ¿Cuáles son los documentos académicos que con mayor frecuencia nosotros vamos a utilizar? Nuestros documentos académicos van a responder a los requerimientos de nuestros distintos profesores, pero les sé decir que los que más frecuentemente se solicitan en la vida universitaria son los resúmenes, los ensayos y los informes de investigación. Es por eso que va a ser sobre estos tres tipos de documentos académicos que nos vamos a enfocar en nuestro curso. Sin embargo, el día de hoy vamos a abordar únicamente la elaboración de resúmenes. Pero previo a la elaboración de resúmenes vamos a conversar sobre un marco general, sobre características que de forma general nos van a ser útiles para la elaboración de cualquiera de estos tres documentos que nosotros hemos mencionado y que ustedes se darán cuenta que son parte de la vida cotidiana de todas las carreras universitarias.
Continuemos entonces. Vamos a continuar ahora con las características generales que necesitamos para elaborar documentos académicos, para redactar adecuadamente documentos académicos. Por eso empezamos hablando de los momentos que necesitamos previos a la redacción de documentos académicos. Es muy importante que nosotros nos preparemos de manera adecuada antes de elaborar nuestro trabajo, nuestro informe, nuestro ensayo, nuestro resumen. De igual manera, como se recordarán que había una preparación previa a la elaboración, a la redacción, a la escritura y a la presentación de una conferencia, de una disertación o de un discurso. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos seleccionar o analizar el tema a tratar. Vamos a ver más adelante por qué hablamos de seleccionar y de analizar. Otra parte muy importante es que nosotros pensemos bien, analicemos y le dediquemos tiempo suficiente a pensar cómo vamos a ordenar la temática, qué temas vamos a ir tratando primero y qué temas vamos a ir tratando después. Esto se refiere al ordenamiento lógico. Luego tenemos la elaboración del bosquejo y por último la redacción de nuestro trabajo final. Esas son las partes para elaborar un documento académico. Vamos a verlas ahora más detallada cada una de ellas. Selección y análisis. ¿A qué se refiere esto de selección y análisis? Muchas veces nosotros no somos quienes seleccionamos el tema, por eso hablamos de selección y análisis. Viene un catedrático y nos dice sobre qué tema vamos a investigar, aunque muchas veces sí somos nosotros, nos piden alguna investigación libre y seremos nosotros quienes vamos a definir el tema que vamos a tratar. Entonces, dependerá de esas dos condiciones si nosotros vamos a seleccionar el tema o si nos lo dan ya seleccionado, si nos dicen qué tema vamos a investigar. Es importante, muy importante que nosotros dediquemos un tiempo al análisis de ese tema. O sea, nosotros vamos, aunque nos digan sobre qué vamos a elaborar nuestro documento, nuestro trabajo de investigación, nosotros tenemos que analizar muy bien esa temática para poderlo abordar correctamente. Entonces, ahí está la diferencia entre la selección y análisis. A veces nosotros seleccionamos y analizamos y a veces únicamente analizamos porque ya nos han dicho qué es lo que vamos a investigar. Ya teniendo el tema claro, cuando ya tenemos nosotros nuestro tema claro sobre qué vamos a investigar, tenemos que recurrir a diferentes fuentes. Nos vamos a las fuentes que nos van a ayudar a averiguar sobre el tema que vamos a investigar. Tenemos diferentes tipos de fuentes, podemos acudir a fuentes escritas. Cuando nosotros hablamos de libros, revistas, periódicos, nosotros estamos recurriendo a fuentes escritas, incluso fuentes escritas digitales cuando lo que nosotros leemos son páginas en internet, pero tenemos también fuentes audiovisuales. Las fuentes audiovisuales es cuando nosotros vemos una película o un documental, por ejemplo, para poder fortalecer el tema que nosotros estamos investigando. Y también tenemos la posibilidad de consultar a personas que sepan acerca de ese tema. Entonces eso es lo que más comúnmente nosotros tendremos necesidad de consultar para poder ahondar, profundizar y aprender sobre el tema. Debemos recordar que los trabajos que nos solicitan en la universidad tienen prácticamente dos funciones muy importantes. Una es, y la principal para muchos catedráticos, es
que nosotros vamos a aprender durante el proceso de elaborar el trabajo. Pero si nosotros hacemos trabajos bien hechos, bien depurados, claros, pues esos también les pueden servir a muchas otras personas como fuente de consulta. Sigamos adelante. Veamos otro punto importante para cualquier tipo de, para la redacción de cualquier documento académico. Debemos hablar del ordenamiento lógico de la temática que vamos a tratar. Aquí hay una diferencia. Se recuerdan, nosotros hablamos que son 3 los documentos que de manera más frecuente nos van a solicitar en nuestro proceso de formación. Era el resumen, el ensayo y la investigación, el informe de investigación. Pero tenemos aquí 2 puntos importantes. Cuando nosotros hablamos del ensayo o del informe, tenemos aquí una situación. En estas dos, en cualquiera de estos 2 productos, nosotros tenemos libertad de definir el orden como iremos presentando los resultados o la temática que estamos investigando. Nosotros analizamos y pensamos qué es lo que primero queremos dar a conocer a nuestro lector. Sin embargo, para esto hay diferentes criterios. Uno podría ser, yo voy a decir, bueno, yo voy a empezar tratando primero la temática más fácil. Voy a tratarlo y de último voy a tratar la temática más complicada, porque así voy a facilitar a los lectores irme comprendiendo. Ese podría ser un criterio, lo podrían usar perfectamente. Podría ser cuando estamos hablando, por ejemplo, de cosas científicas, o si el ejemplo pudiera ser nuestro tema de comunicación. Yo diría, bueno, lo más fácil tal vez es la conversación. Yo voy a empezar a hablar sobre la conversación al hacer una investigación de comunicación o al hacer un ensayo sobre comunicación. Y luego ya voy a pasar a otros tipos de comunicación un poco más complejos, como la comunicación no verbal, como la comunicación unilateral, todos esos puntos que ustedes ya conocen porque los aprendieron cuando estudiamos la temática. Bueno, podría ser ese uno de los criterios para empezar, para presentar de lo fácil a lo difícil la información que vamos a proponer. Otro podría ser de lo cercano a lo lejano. Por ejemplo, si vamos a hacer una investigación sobre temas sociológicos o históricos, podríamos empezar analizando problemáticas de nuestra propia comunidad, incluso de la universidad, de nuestra aula, de lo que nos queda más cercano, luego ir ampliando, hablar de Guatemala, de la capital, luego podremos ir ampliando y a irnos un poquito más lejos, hablar de Guatemala como país, de Centroamérica. Entonces, ir ahí, empezar desde un punto de vista más cercano ir ampliando el abordaje de la temática. Y otro punto, otra forma también es la forma cronológica. Esto quiere decir, por ejemplo, en puntos históricos, en temas históricos o incluso científicos, vayamos analizando la forma como fueron sucediendo los hechos. Vamos a ver lo que sucedió primero, lo vamos a abordar primero, y lo que sucedió más adelante, pues lo vamos a ir abordando igual más adelante. Entonces, estos 3 criterios nos pueden ayudar en gran medida a definir cómo vamos a realizar este ordenamiento lógico del documento que vamos a presentar. En cambio, pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Cuando nosotros hablamos de el resumen, debemos de respetar el ordenamiento lógico que tiene el documento que vamos a resumir. Normalmente a nosotros nos piden que hagamos un resumen de
un libro, de una página, de un artículo, de un documento muy preciso. Entonces lo que tenemos que es ir abordando cada una de las ideas en el mismo orden lógico en que lo presenta el documento, en que se presentan en el documento de referencia. Eso es lo que hacemos nosotros en el resumen. Tomamos las ideas principales de cada uno de los párrafos, podríamos decir, si se tratara de un artículo, de un documento corto, o podríamos decir también de los bloques. Si se tratara, por ejemplo, de un libro, podría ser de los capítulos, para ir tomando las ideas de cada bloque o de cada párrafo según la extensión del documento que vamos a resumir, y luego con ellas vamos a formar un solo texto. Más adelante pues tenemos ejemplos y ejercicios que nos van a ayudar a comprender de mejor manera cómo es este proceso. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de el bosquejo. Mejor dicho, vamos a hablar de los bosquejos. El día de hoy vamos a hablar únicamente del bosquejo, del resumen, porque es el documento que estamos estudiando hoy. Sin embargo, cada uno de los documentos tiene su propio bosquejo, como lo vamos a ver más adelante. El bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Cuando nosotros hablamos del bosquejo nos estamos refiriendo a una forma práctica con la que podemos prepararnos. Seguimos nosotros aquí abordando nuestra preparación para la redacción de documentos. ¿Se recuerdan que inicialmente dijimos que todo esto es básico para la preparación de cualquiera de los 3 documentos que estamos conversando? Entonces, el bosquejo es una forma de prepararnos para la redacción de nuestros documentos académicos, independientemente de que se trate de un resumen, de un ensayo o de una investigación o de la presentación de algunos resultados de investigación. Bueno, entonces estamos conversando sobre el bosquejo, que es esta forma práctica de preparación para la redacción de los documentos académicos. Perdón. ¿Por qué es importante que nosotros elaboremos un resumen? En la elaboración del resumen nos garantiza que tendremos mejores resultados, no solamente en cuanto a la presentación del producto final, sino como conversábamos hace un momentito, sino aprenderemos más al ir elaborando nuestra tarea. O sea, tenemos una oportunidad, en nuestras manos está brindarnos una mejor oportunidad de aprendizaje si nos dedicamos un tiempo para la preparación de nuestro documento, incluyendo la elaboración del bosquejo. Continuemos, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es un bosquejo? Para quedar un poquito más claro, se trata de un esquema, básicamente se trata de un esquema en el que nosotros vamos a incluir toda la información, tal vez un poco reducida, vista solo de manera muy, un poquito más superficial que como lo haremos en la redacción final, pero sí vamos a pensar en toda la temática que nosotros vamos a abordar en nuestro documento final. Entonces, tenemos diferentes formas de
hacer un bosquejo. Podemos hacer un diagrama en el que planteemos las ideas principales o podemos hacer notas mediante las cuales vayamos nosotros definiendo cuáles son las ideas a tratar. En cualquiera de los dos casos, ya sea anotando o ya sea diagramando, vamos a tener la posibilidad de ir reacomodando la información de nuestro trabajo final. Entonces, el resumen nos va a servir para darle cuerpo, forma y para pensar muy bien todo lo que nosotros vamos a tratar en ese trabajo final que es tan importante. Pasemos a la siguiente diapositiva. Veamos cuál es la importancia del bosquejo. Era lo que conversábamos hace un momentito. Normalmente no tenemos definida de una manera tan clara la manera como vamos a ir abordando los temas. Entonces, el bosquejo nos va a ayudar a depurar esa situación. Ahí vamos a tener la oportunidad de ordenar, de analizar cuáles ideas merecen profundizarse más, qué cosas son más superficiales, incluso si estamos viendo que la extensión va a quedar muy larga, pues cuáles ideas podríamos ir quitando. Todo esto es parte del ordenamiento que nosotros alcanzamos durante la elaboración de nuestro bosquejo. Y como mencionábamos hace un momento, cada bosquejo se relaciona directamente con la estructura del documento a elaborar. El día de hoy estudiaremos el resumen, entonces vamos a estudiar el bosquejo de resumen. Pasemos ahora a nuestra siguiente diapositiva. Vamos a conversar entonces sobre la redacción final del documento. ¿Qué es la redacción final de documento y cuándo la hacemos? Obviamente, como su mismo nombre lo indica, la haremos, pues será la parte final, será el punto, será el momento en el que culminaremos nuestro trabajo. ¿Y eso cuándo es? Eso es cuando ya hemos logrado llegar a tener listo nuestro bosquejo. Ahí ya, a partir de nuestro bosquejo, vamos a empezar a elaborar, a construir nuestro documento final. Y ahí sí, ya nos enfocamos en la ampliación de ideas, en la depuración del texto mismo. Nosotros nos damos cuenta, lo leemos, lo releemos, no, esto estaría más claro si lo pongo de otra forma, si uso otro verbo, si pongo una oración más larga o pongo una oración más corta. De hecho, también la extensión de los párrafos. Si vemos que un párrafo está demasiado largo, sentimos que se puede perder la atención o que estamos tratando varias ideas muy importantes en un solo párrafo, podemos disponer, desligarlas, tratarlas por párrafos para con eso mantener de mejor manera la atención del lector. Vamos a hacer también en nuestra redacción final una revisión de la sintaxis. ¿Se recuerdan cuando nosotros estudiamos gramática? Veíamos toda la parte de la concordancia. Nosotros en el momento de nuestra redacción final vamos a revisar que no estemos mezclando singular con plural, pasados con presentes, o personas que no haya empezado a escribir en primera persona y luego continúe escribiendo en segunda o tercera persona. Pues todo eso es parte de la redacción de nuestro documento final, para que nos quede en verdad un producto bueno, nítido, comprensible y, ante todo, útil para nosotros y para otras personas. Que nuestro trabajo siempre lo enfoquemos en que quede de una manera en que nos pueda servir más adelante, incluso a nosotros mismos de consulta en otros cursos que sigan en la carrera y que vayan a abordar la temática. Entonces, tenemos un documento que va a ser parte de nuestra bibliografía personal.
En todo esto vamos nosotros a revisar a la hora de la elaboración de nuestro documento final. La ortografía es otra parte muy importante. Y todo ello lo leemos y lo volvemos a leer, y si tenemos la posibilidad de pasárselo a un hermano, a un amigo, al novio, a la novia, para que nos diga si realmente consideran que el documento está claro, si les gustó leerlo, si es un documento agradable, si no es demasiado extenso y sobre todo si han comprendido la temática que nosotros abordamos. Eso es muy importante y entonces podemos quedar muy satisfechos con la redacción final de nuestro documento. Pasemos ahora entonces a nuestra siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora sí del resumen. ¿Cómo hacemos nosotros un bosquejo de nuestro resumen? ¿Se recuerdan que decimos que el resumen tenemos que abordarlo de la misma manera como está el documento de referencia, o sea, el documento que nos dieron para que nosotros resumiéramos? Igual que en los otros documentos académicos, el resumen nos abre la posibilidad de aprender mucho desde 2 puntos, pero eso sí, eso es si nosotros mismos nos esforzamos en hacerlo bien. Ustedes probablemente hasta se vayan a sonreír si yo les recuerdo algunos resúmenes que hicieron en básico, en primaria incluso, o incluso en diversificado. Les decían, hagan un resumen de este artículo. Y muchos de nosotros lo que hicimos cuando no sabíamos cómo se hacía un resumen era tomar las primeras 3, 4 líneas de cada párrafo, fueran las más importantes o no, y con eso construíamos un único documento. O a veces un poquito del primer párrafo, un poquito de un párrafo por el medio y un poquito del final, y nosotros nos íbamos muy tranquilos a entregarle a la maestra o al profesor nuestro documento, nuestro resumen. Entonces, ya al día de hoy estamos en un proceso de educación superior y ya sabemos que un resumen no es así, sino que nosotros tenemos que recorrer todo el documento que nos dan de referencia y a partir de ese documento ir tomando en cada una de las partes, en cada uno de los párrafos si el documento es corto, o en cada uno de los capítulos o en cada uno de los bloques, las ideas centrales. Pero entonces tenemos, si lo hacemos bien, como decía, si lo hacemos bien, si lo hacemos así, vamos a tener 2 resultados muy positivos para nuestra formación. Número 1, vamos a aprender, pero vamos a aprender muy bien los temas que nosotros vamos a resumir. Después de hacer un resumen a conciencia, esa temática va a quedar bien aprendida para nosotros. Y otra cosa también muy importante, nosotros vamos a practicar nuestro proceso de escritura. Nosotros cuando hagamos resúmenes vamos a escribir bastante y eso nos va a ayudar también a aprender a comunicarnos de mejor manera por escrito, porque, como ya hemos mencionado anteriormente, se aprende a escribir escribiendo. Las personas que escriben mucho llegan a escribir muy bien y eso es uno de los beneficios que nos da la construcción de resúmenes. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Veamos ahora cuál es el objetivo del resumen. ¿Qué tiene como objetivo un resumen? ¿Cuál es el objetivo final? Es decir, con pocas palabras,
las ideas esenciales que el autor presenta en un documento de tamaño mayor. Nosotros encontramos un artículo de 3-4 páginas y nosotros vamos a hacer un resumen de media página, por ejemplo. Nosotros encontramos un artículo de una página y nosotros vamos a hacer un resumen de un párrafo. Entonces, y vamos a tener la seguridad de que en ese párrafo, en esas páginas, que en nuestro resumen se encuentran todas las ideas que el autor quiso dar a entender. Esto parecería que es algo sumamente fácil, pero en verdad es una cuestión que puede ser bastante delicada, porque tenemos que cuidar dos cosas muy importantes. Número 1, no debemos desvirtuar lo que el documento original dice. Un resumen tiene que decir lo que el documento original dice. No, como diríamos los guatemaltecos, no podemos agregar de nuestra cosecha. Pero también hay otra cosa importante que debemos cuidar. No olvidar incluir ninguna de las ideas principales que se transmitían en el documento original. O sea, que nosotros en nuestro resumen debemos decir lo que de manera principal decía el documento de referencia, ni más ni menos. En un resumen nosotros no incluimos opiniones personales, no incluimos juicios de valor, no decimos qué bueno o qué malo, tal cosa, no. Nosotros tomamos las ideas principales y las transmitimos, pero sin olvidar ninguna de ellas. Seguimos adelante. Vamos ahora a ver, aquí tenemos una diapositiva donde tenemos pegado nuestro ejercicio de nuestro folleto. No se olviden que en todas nuestras presentaciones tenemos un acompañamiento de un folleto digital que ustedes pueden consultar, donde están las ideas presentadas de manera más amplia y donde tenemos varios ejercicios de aprendizaje que les ayudarán a apropiarse de mejor manera de los contenidos que estamos estudiando. Entonces, analicemos todos juntos ahora el siguiente ejercicio. Ustedes lo tienen en su folleto y lo tienen acá, por si lo quieren de todos modos leer más adelante. Es un artículo muy breve que trata sobre la historia de la televisión. Vamos a ver entonces ahora. Lo voy a leer rápidamente para ustedes y luego vamos a ir analizando cómo partiría el resumen. La historia de la televisión. La prehistoria de la televisión se extiende aproximadamente desde finales del siglo XIX hasta 1935. Al principio aparecieron dos modelos, la televisión mecánica ideada por John Baird y la electrónica creada por el investigador ruso-norteamericano Vladimir Suvorovsky. Aunque la mecánica fue la primera en comenzar sus emisiones, la electrónica se impuso al poco tiempo, debido fundamentalmente a su superioridad técnica. En poco tiempo, la televisión pasó de ser un invento de laboratorio a convertirse en un medio al alcance del público, presagiando así su enorme impacto mundial posterior. Su desarrollo, aunque quedó interrumpido por el estallido de la Primera Guerra Mundial, se retomó nada más al acabar la contienda, permitiéndole ocupar su puesto entre los medios de comunicación más extendidos como la prensa o la radio, que ya tienen su propia historia en aquel momento. Superada la etapa de su nacimiento y consolidación, llegará la época del color y tras ella de la internacionalización del medio y de sus contenidos, lo que impulsó el lanzamiento de los primeros satélites de comunicación y de otras tecnologías, como la distribución por cable. Por otro lado, se siente la necesidad
aparentemente opuesta de contar con contenidos de carácter local. Con la televisión local se complementa la presencia de la televisión en todos los ámbitos de socialización del individuo, desde lo global hasta lo local. Entonces, vemos aquí, tenemos un artículo que consta de 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. De estos 5 párrafos, nosotros deberíamos tomar las ideas principales y con ellos hacer un solo párrafo que va a ser nuestro resumen sobre este artículo que se llama La historia de la televisión. Veamos entonces, por ejemplo, aquí podemos decir, ¿qué sería la idea las ideas principales de este primer párrafo? Podría ser que inicialmente aparecieron 2 modelos. Eso sería algo importante de incluir. Que un modelo era mecánico y el otro modelo era electrónico. Es importante también enfocar a nuestros lectores de qué época estamos hablando. Tal vez para algunas personas podría ser importante incluir los nombres de los investigadores. Luego pasamos al segundo párrafo. Aquí encontramos que la primera fue la mecánica, pero que la electrónica tenía una superioridad técnica. Entonces eso para mí también es importante, entonces dispongo incluirlo en mi resumen. Luego podemos incluir, por ejemplo, que se interrumpió por la Primera Guerra Mundial, pero que luego fue realmente un medio al alcance del público. Y que en cuanto acabó la guerra, pues pasó a ocupar un puesto importante entre los medios de comunicación, que en ese momento pues eran la radio y la prensa. En nuestro siguiente párrafo encontramos que fue muy importante el color, la llegada del color. Eso volvió a la televisión como medio de comunicación más atractivo y más amigable. Entonces, ahí también se habla del lanzamiento de satélites y de la distribución por cable. Serían nuestras ideas principales. Y pues por último, que la televisión también nos ayuda con lo local. Si nosotros nos damos cuenta, o sea, realmente para nosotros es importante tener los canales locales y no únicamente ver los canales de cable donde podemos ver películas, documentales, pero las noticias realmente de Guatemala las encontramos en nuestra televisión local. De hecho, en muchos departamentos tienen hasta su propio canal de cable local del departamento. Entonces, todo esto ahí tenemos y vamos abordando las ideas subrayadas en cada párrafo en ese mismo orden en que van apareciendo para hacer nuestro bosquejo de resumen. En nuestro folleto encontraremos en nuestro folleto encontraremos este machote, este párrafo, este formato. Entonces aquí en el título podemos poner, por ejemplo, la historia de la televisión.
Perdón. Y luego numeramos nuestros párrafos del 1 al 5. Y en este punto podemos ir anotando nuestras ideas principales obtenidas en cada uno de los párrafos. Esto lo pueden hacer ustedes muy fácilmente en un cuaderno, tomando nota y viendo su folleto. En su folleto están más amplias las ideas. Luego, con los resultados obtenidos en este párrafo donde tenemos el acopio de todas las ideas centrales, pues ya encontramos este otro párrafito donde nosotros podemos hacer nuestra redacción final de nuestro resumen sobre la historia de la televisión. Yo les invito a que además de esto ustedes tomen algún artículo del periódico y hagan este ejercicio que es muy útil, muy enriquecedor y les va a ayudar mucho a aprender a resumir y a aprender a escribir. Muy bien, con esto terminamos el tema de hoy y espero que les haya parecido interesante. Seguimos en comunicación, compañeros, y hasta la próxima.